Seguimos con inervación, irrigación y drenaje del hígado y vías biliares. La arteria hepática propia. Recordemos que a nivel de T12 vamos a reconocer el tronco celíaco. Justo a nivel de T12 vamos a observar entonces cómo nos da tres ramas ese tronco celíaco. La arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica, la arteria hepática común. De la arteria hepática común ahora se divide en dos, en la arteria hepática propia y en la arteria gastroduodenal. La arteria hepática propia ahora se continúa a través de esa triada hepática para poder dirigirse hacia el hígado e irrigarlo. También reconocemos la vena porta hepática, que es justo la que estoy señalando, la que finalmente llega hacia el hígado para poder drenar toda la sangre que se encuentra en el sistema gastrointestinal, vaso y páncreas. En esa imagen nos representa con más detalle cómo la vena porta hepática está ingresando al hígado, está llevando toda la sangre del sistema gastrointestinal. Y ahora la sangre cuando se metaboliza, cuando pasa por todas estas regiones funcionales o lóbulos funcionales, vamos a reconocer unos sinusoides y unas venas centrales que van a estar drenando y van a estar manteniendo esa sinergia del metabolismo internamente en el hígado. Una vez pasa todo este proceso, ese sistema venoso ahora se continúa como venas sublobares y esas venas sublobares drenan hacia las venas hepáticas. Las venas hepáticas ahora drenan hacia la vena cava inferior para formar esta última y la vena cava inferior drenar toda la sangre hacia el corazón, específicamente a través de la vena cava inferior al atrio derecho. En esa imagen nos representa con más detalle cómo toda la sangre del sistema gastrointestinal, del páncreas y del vaso ahora están drenando directamente hacia la vena porta hepática. Observemos aquí cómo está drenando la vena rectal superior, la vena cólica izquierda, la vena sigmoidea, es como drena la vena mesentérica inferior y esta a su vez drena a la vena esplénica. De este lado observamos la vena mesentérica superior, cómo está drenando las venas lienales, las pancreático-duodenales inferiores anterior y posterior, las ileales, las yeyunales, la iliocólica que está drenando toda la parte del apéndice dermiforme, en el ciego, la cólica derecha y la cólica media. Todas estas venas finalmente drenan hacia la vena porta hepática y esta está formada por la vena esplénica y la vena porta y la vena mesentérica superior para formar la vena porta hepática. Observemos aquí cómo el páncreas, parte del cuerpo, la cola está drenando también su sangre venosa a través de la vena esplénica y el vaso pues también por la vena esplénica. Observemos aquí la curvatura menor del estómago, cómo está drenada también por esa vena gástrica izquierda y derecha y cómo finalmente se drenan o lleva toda la sangre hacia la vena porta hepática. Observamos desde esta vista cómo se está formando la vena porta hepática a través de la vena lienal esplénica y la vena mesentérica superior. Estas dos venas se unen y ahora drenan toda la sangre hacia la vena porta hepática. En esa diapositiva nos representa la cara diafragmática o anterosuperior, la cual va a estar en relación con las costillas número 5, 6, 7, 8, 9 y 10, el cual está protegiendo esta glándula anexa del abdomen. Encontramos también la pared anterior del abdomen, el cual va a estar en relación, hace referencia al músculo recto anterior del abdomen, músculo oblicuo externo e interno. Desde la cara visceral o posterior inferior podemos observar las relaciones que hay entre el área nuda o desnuda, que se hace referencia a un área la cual va a estar desprovista de peritoneo visceral y va a estar en contacto directamente con el diafragma y la vena cava inferior. También encontramos las relaciones en la cara posterior o en esa cara visceral, la vena cava inferior, justo pasando por medio de todo ese surco de la vena cava inferior y drenando toda la sangre venosa a través de las venas hepáticas. La glándula suprarrenal derecha, también encontramos el nervio frénico pasando muy cercano en esta cara posterior, esta cara visceral y el riñón derecho. Las relaciones peritoneales o las relaciones que hay alrededor de
el estómago hace referencia a la cara visceral o cara posterior, con la curvatura menor del estómago, parte de la porción abdominal del esófago. Encontramos también la relación que hay entre la primera porción del duodeno, la vesícula biliar y la flexura cólica derecha. Todas esas impresiones finalmente se van a ver reflejadas en la cara visceral o posterior inferior del hígado. Las relaciones peritoneales del hígado hace referencia a ese peritoneo el cual está envolviendo al hígado, sería el peritoneo visceral, excepto a nivel del área nuda o desnuda que ya hablamos anteriormente. El peritoneo pues se va a estar reflejando del hígado al diafragma y en la pared abdominal anterior, al estómago y al duodeno. Forma unos pliegues o ligamentos que van a contribuir la fijeza o la firmeza de la glándula y se asegura en la parte por la vena cava inferior donde desembocan las venas hepáticas y por la presión intraabdominal. Encontramos también el epiplono, el aumento menor, que va desde la curvatura menor del estómago a la cara visceral del hígado. Y encontramos el ligamento hepatoduodenal y el pedículo de Gleason, que es la triada portal. Encontramos también el ligamento gastrohepático, la arteria hepática propia, el conducto colédoco y la vena porta hepática. Otra de las relaciones peritoneales hace referencia al ligamento terete del hígado o ligamento redondo del hígado. Este proviene directamente desde el ombligo, es un receso embriológico el cual va a estar dirigiendo hacia el hígado y ahora ese ligamento terete del hígado se convierte en ligamento falciforme. Ese ligamento falciforme me divide el hígado en dos lóbulos anatómicos, el derecho y el izquierdo. Ahora este ligamento se continúa hacia el diafragma y vamos a reconocer como el ligamento coronario que va a estar pasando entre el diafragma y la parte más superior del hígado. Y finalmente se continúa como ligamentos triangulares. En medio de el ligamento coronario, el diafragma y la cara anterior o diafragmática del hígado vamos a reconocer unos recesos subfrénicos. Y desde una vista posterior observamos cómo va a estar representándose el área nuda o desnuda, la cual va a estar descubierta de peritoneo visceral, en comparación a las demás partes y porciones del hígado. En el video ahora nos representan esas relaciones peritoneales con respecto al hígado y encontramos el ligamento falciforme justo dividiendo en dos lóbulos anatómicos el hígado, el lóbulo derecho e izquierdo, y podemos observar también el ligamento terete o redondo del hígado, el cual es continuación de ese receso embriológico que proviene desde el ombligo. Y ahí podemos observar todo el ligamento terete o redondo del hígado, el cual se continúa como ligamento falciforme. Encontramos el ligamento redondo terete, el cual pasa por la fisura del ligamento falciforme y ahora me divide en dos lóbulos, derecho e izquierdo. El hígado se continúa como ligamento coronario y finaliza como ligamentos triangulares. También podemos observar en esa imagen los recesos subfrénicos, el cual está entre el diafragma y la cara diafragmática del hígado. En esa imagen ahora nos representan las arterias, cómo se están distribuyendo a nivel del hígado. Recordemos entonces el tronco celíaco a nivel de T12 va a estar proveyendo tres ramas, que sería la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática común. Ahora esta hepática común se divide en dos, hepática propia y la arteria gastroduodenal que se dirige hacia el duodeno y el páncreas. En esa imagen ahora nos representa que la arteria hepática propia va a estar dividiéndose en una rama derecha y una rama izquierda. Y la vena porta hepática que va a ser la encargada de drenar el 70% de la sangre hacia el hígado, mientras que la arteria hepática propia será el 30%. Vamos a observar las vías biliares, las cuales van a estar representadas por la vesícula biliar. Esta macroscópicamente se divide en un fundus, en cuerpo, en cuello, en infundíbulo. Recordemos que esta es la vía accesoria de la bilis o de toda la excreción de las vías biliares y por lo tanto en ese reservorio se va a estar almacenando bilis, el cual va a estar descendiendo, va a estar drenando por el conducto cístico, se une con el conducto hepático común y forman el conducto colédoco para ahora drenar toda esa bilis a la porción descendente del duodeno. En esa imagen podemos observar las relaciones que tiene la vesícula biliar
con la pared anterior del abdomen. Aquí nos han realizado un corte de esa pared anterolateral del abdomen, han recortado el músculo recto del abdomen, el músculo oblicuos y transverso del abdomen. También hay una relación estrecha con el hígado. Justo la vesícula biliar se va a ver proyectada en esa cara visceral en una impresión. También tenemos una estrecha relación con el colon transverso y con la primera porción del duodeno. Podemos observar el conducto cístico como proviene directamente, nace directamente de esa vesícula biliar, y ahora el conducto cístico se une con el conducto hepático común. Ahora el conducto hepático común, ¿de dónde viene? De los conductos hepáticos derecho e izquierdo, los cuales se unen y forman el conducto hepático común. Ahora, esos conductos hepáticos derecho e izquierdo que forman el conducto hepático común más el conducto cístico ahora forman el conducto colédoco. Este desciende desde la parte posterior del duodeno y parte de esa porción superior del duodeno pasa por la cabeza del páncreas y ahora el conducto colédoco atraviesa la porción descendente del duodeno para unirse con el conducto pancreático principal y formar la ampolla de Vater o la ampolla hepatopancreática. Internamente ya en el duodeno vamos a reconocer la papila duodenal mayor, que va a ser la encargada de unirse con el conducto cístico, perdón, con el conducto colédoco y con el conducto pancreático principal y drenar hacia el duodeno bilis y los jugos pancreáticos. En esta imagen, en este video, nos representan los conductos hepáticos derecho e izquierdo que se unen y ahora me forman el conducto hepático común. El conducto hepático común ahora desciende y se une con el conducto cístico. Ese conducto cístico proviene directamente de la vesícula biliar que hace referencia a esa estructura y ahora el conducto cístico con el conducto hepático común se unen y me forman el conducto colédoco, el cual va a estar descendiendo hacia la porción descendente del duodeno junto con el conducto pancreático principal para drenar hacia la papila duodenal mayor y drenar bilis y los jugos pancreáticos. En esta diapositiva nos representan las diferencias que hay en las porciones del conducto colédoco. Encontramos una porción supraduodenal, una porción retroduodenal, una porción retropancreático y una porción intraduodenal terminal, la cual va a estar llegando ya a la porción descendente del duodeno junto con el conducto pancreático principal para drenar hacia la porción descendente. La ampolla de Vater hace referencia al engrosamiento de esas fibras musculares lisas que encontramos en la porción descendente del duodeno, justo cuando se atraviesa el conducto colédoco y el conducto pancreático principal. En esta imagen podemos observar un corte, el cual estamos observando las papilas duodenales mayor y menor. Recordemos que a estas papilas van a estar drenando el conducto colédoco y el conducto pancreático principal, específicamente a la papila duodenal mayor, mientras que a la papila duodenal menor estaría drenando el conducto pancreático accesorio. Recordemos que ese conducto es inconstante y esta papila también. Observando en una disección cadavérica fresca el conducto colédoco, cómo desciende hacia la porción descendente del duodeno, se une con la cabeza del páncreas y ahora el conducto pancreático principal se une al conducto colédoco para drenar directamente hacia la porción descendente del duodeno. Podemos observar desde este corte sagital que le han realizado a esa porción descendente del duodeno el conducto colédoco y el conducto pancreático principal, cómo se unen y ahora drenan todo ese bilis, toda la parte de los jugos pancreáticos hacia la papila duodenal mayor. Recordemos que el conducto pancreático accesorio y la papila duodenal menor son inconstantes, entonces no los podemos ver en este video. Observemos desde este corte coronal cómo se está drenando el conducto colédoco junto con el conducto pancreático principal se unen y ahora drenan a la papila duodenal mayor. Encontramos también el conducto pancreático accesorio, el cual va a estar drenando hacia la papila duodenal menor. Encontramos que las vías biliares están irrigadas por
las arterias que provienen del tronco celíaco. Vamos a reconocer con el número 1 el tronco celíaco, el número 2 la arteria hepática común que se dividirá en arteria hepática propia y en arteria gastroduodenal. La arteria hepática propia ahora va a estar dando unas ramas, ¿sí?, hacia el hígado y también una arteria llamada arteria cística. Esta se va a encargar directamente de irrigar la vesícula biliar. Y encontramos la arteria supraduodenal que viene directamente de la arteria gastroduodenal y va a estar irrigando esa porción superior del duodeno y parte de ese conducto colédoco que desciende hacia la porción descendente del duodeno. Con respecto a las venas y el drenaje es concomitante con las arterias. Encontramos también una vena cística que va a drenar directamente hacia la vena porta hepática. El hígado recibe inervación autónoma de los plexos celíacos y hepático. Las fibras simpáticas preganglionares provienen de los segmentos medulares torácicos inferiores y llegan hacia el ganglio celíaco por los nervios esplánicos mayores y menores derecho e izquierdo. Hacen en su mayoría sinapsis en los ganglios celíacos y siguen el pleso de la arteria hepática. Las fibras parasimpáticas preganglionares provienen del tronco vagal anterior y atraviesan el ganglio celíaco. Alcanzan el hígado a través del pleso periportal y hacen sinapsis en la vecindad de los conductos biliares. El tronco vagal posterior envía algunas fibras directas a través del aumento menor para el lóbulo izquierdo y otras forman con las fibras postganglionares del simpático con un pleso alrededor de la arteria hepática. Muchos autores consideran que los vasos hepáticos reciben solamente fibras simpáticas, mientras que la musculatura de los conductos bilíferos tienen una doble inervación autónoma. En realidad, la función del hígado depende más de su irrigación y de factores químicos que de su inervación. Si no te has suscrito, te invito para que te suscribas a este canal. Dale like y comparte.